Em, Hoy vamos a dar una clase que se llama Síndrome de Ojo Rojo y Doloroso. Y ya les mandé por el archivo, es decir, por el chat. Espérenme que voy a mirar la fecha. No de hoy, sino que creo que a ustedes es al primero que les toca rendir el viernes 3, ¿verdad? De septiembre, si no me equivoco. ¿Ustedes son los que rinden el 3 de septiembre, primero el segundo parcial o no? Eu não recuerdo, eu vou confirmar. Porque hay un grupo que me dijo que rinde el 3 y veo que es viernes. Rarísimo es, tengo que... El 2, ok, entonces son ustedes. La semana que viene entonces ustedes van a rendir. Sim mesmo, dia 12. Ok, súper. Bueno, y este va a entrar todavía hasta ahí. Probablemente hasta acá entonces va a ser nuestro segundo parcial. Y bueno, siempre yo les hablo así de alguna cosa en relación a... ¿Alguien quiere qué? No sé si alguien me quiere hablar. Marlova Mánica. Tú, no sé si vos querés decir... ok. ¿Querés contarme algo o me quieren decir algo en relación al examen o está prendido nomás tú? Solo prendeu, doutora. Bueno, súper. Voy a apagar entonces. Ahí. Creo que fue el sábado pasado que alguien me escribió, ¿verdad? Contándome que está muy estresado, que tienen mucho miedo de oftalmo, que están cansados, ¿verdad? En relación al miedo, yo siempre les digo, nosotros en la mayoría de las clases ya le decimos que vamos a preguntar. Por supuesto que hay una mayor dificultad ahora que los exámenes ya no son virtuales, porque uno ya no tiene más la oportunidad de que sea libro abierto. Y eso, por supuesto que hubo el año pasado. Ustedes esto también lo hicieron en sus otras materias de tercer año, ¿verdad? No, nadie es muy inocente para no saber eso, ¿verdad? Yo creo que esa es la mayor dificultad. Eh, pero no va a haber maldad en el parcial, ¿verdad? En el sentido de que va a ser con las preguntas que le solemos decir en clases. Y en relación a que estén cansados o no, es normal. No va a terminar tampoco cuando ya sean médicos ni especialistas, ni tengan su clínica ni nada. Continúa, ¿verdad? Y es de todos los días. Tipo ayer yo a las 9:30 de la noche yo ya estaba en mi cama, tipo destrozada, así ya no quería hacer más nada de nadie. Y ya me acosté y ya me quedé dormida, lo mismo el doctor, ¿verdad? Cansa mantener un ritmo así, alto, ¿verdad? Tipo tener clases a las 7, después toda la mañana, a la tarde y tener que estudiar otra vez, cansa muchísimo. Igual es para los que somos profesores o los médicos en general, ¿verdad? Guardias, dar clases, tenemos hijos, las criaturas no duermen y uno está cansadísimo, ¿verdad? Y súmenle a eso cirugía, consultorio y todo eso, ¿verdad? Entonces, mi recomendación en relación a eso es traten de aprovechar la mayor cantidad de tiempo cuando hay sol, cuando es de día y que para las 9, las 10 de la noche ya hayan hecho todo lo que tenían que hacer, leer, estudiar. Traten de acompañar las clases, porque hay mucha gente que entra, espera el presente y no escucha las clases, ¿verdad? No le digo miren todas las clases, tipo escuchar por lo menos porque a través de audio, ¿sí? Por eso se inventaron los podcasts, ¿verdad? Que a través del audio uno aprende también igual muchísimas cosas. Y en lo posible, no estudien todo a última hora, ¿sí? Tipo, si yo fuera ustedes, que la semana que viene tengo que rendir el jueves, hoy es jueves, tipo entre hoy, mañana, el sábado, el domingo,
aprovecharía cada tiempo libre como para estudiar oftalmo nomás luego ya, porque se acerca todo. Y eso, especialmente a las personas que no le fue tan bien en el examen, ¿verdad? Hay gente que rindió bastante bien y hay gente que le costó más, que rindió no tan bien. Bueno, eso es en relación a lo que nos va a esperar la semana que viene. En relación, Profe, sí, para este examen hay que estudiar más del libro o va a ser más enfocado en el slide. yo creo que, y eso ustedes pueden, tipo, o ya lo habrán hecho tal vez, ¿verdad? Pero ustedes van a ver que las preguntas, es decir, las respuestas de las preguntas están en el slide, ¿sí? No, o en la clase. Mm, Si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo va a ser tu examen? Tengo un libro, nada que ver acá este libro, ¿verdad? Tipo, este no es de oftalmo. No es que yo me siento a hacer las preguntas mirando el libro. Tipo, ok, voy a mirar qué dice en tal párrafo y ahí yo voy a buscar. Es de mi mente, yo veo así, inclusive eso fue el error que tuvimos con uno de los grupos, no sé si fue con ustedes, luego que salió muchísimas preguntas de retinopatía diabética. Con ustedes creo que fue, ¿verdad? Sí, con nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque fue así. Ok, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver lo que pregunté los años del segundo parcial, el primer parcial, y se mezclaron, ¿verdad? Entonces, si vos me decís, tengo que estudiar del libro, porque yo saco así de la página tanto, el párrafo tanto, o el doctor hace eso, no, ¿verdad? Ahora, lo ideal, vamos a hablar así, tipo preparándonos para el examen. Faltan 8 días y son muchas bolillas. Yo creo que son como unas 6, 7 unidades tal vez, ¿verdad? O más. Si para esta altura ya no leyeron el libro, ¿verdad? Y eso que es cortito el libro, pero igual ustedes tienen clases, tienen prácticas, entonces no da para sentarse y encerrarse. Yo les recomendaría que impriman las clases, los slides que yo siempre les mando, ¿verdad? Y lean bien, lean así como si fuera que ustedes van a tener que dar la clase, cada una de esas clases. Y mientras se están bañando o están comiendo o están merendando o están con un tiempo libre, entren al canal de YouTube, ¿verdad? Que dice Igor Ojeda, canal de YouTube, y ahí hay un montón de clases. Las mismas unidades que ustedes ya dieron, nosotros grabamos también ahí para otras facultades. Inclusive hoy el archivo que les mando es una clase que se preparó para la UNA, para la filial de Santa Rosa. Me pareció súper interesante que tengan esta clase, porque uno está muy encerrado, vamos a decir, en su realidad, ¿sí? Y tal vez para ustedes esta realidad que ustedes tienen es horrible. Ay, horrible es oftalmo, horrible son todas las materias, es muy difícil nuestra facultad y no es así, ¿sí? Yo hice en la UNA y nosotros nunca podíamos hablar con los profesores, nunca podíamos justificar las asistencias, si vos faltaste, faltaste. Voy a leer, Natalia, lo de tu chat, espérame un ratito, así para que no se me corte la inspiración. Ustedes en Pedro Juan son la única facultad que tienen un hospital, es claro, uno dice, pero está vacío todavía, o todavía no tiene todo, el hospital de ustedes es el más lindo de todas las facultades, ¿sí? Va a llegar un momento que ustedes van a terminar, tal vez su hijo van a querer venir a estudiar acá y ustedes le van a decir, mira, este era mi hospital, le van a decir a su hijo, con un orgullo enorme, ¿verdad? Por eso les digo, hay muchas cosas que no son perfectas, pero que uno tiene que valorar, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, en Santa Rosa no tienen casi nada de práctica, hace 2 años que no tienen nada de práctica, 2, 3 años, porque es un lugar que está vacío todavía, ¿verdad? No hacen, ahora tienen que pedir permiso para hacer las prácticas, no de oftalmo, de clínica médica y eso en el hospital regional, ¿verdad? Pero igual sus clases son difíciles, sus exámenes son difíciles y es eso, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que uno hay veces que no, lo peor para mí.
Lo peor lo para mí, porque hoy me tengo que levantar a las 6:30 a dar clase con ustedes a las 7, ¿verdad? Entonces, no es la forma de afrontar los problemas, ¿sí? Entonces, fuerza, y como les digo, aprovechen, por el momento, le voy a responder eso del chat, ¿verdad? Aprovechen los canales de YouTube, ¿sí? Vean, ahí escuchen las clases, impriman todas las clases y entiendan, porque yo creo que varias veces estudian 2 o 3 días antes y tienen una ensalada en la cabeza, ¿sí? En especial a la hora de escribir las cosas. Miren que ahora tenemos muchas patologías y probablemente se les va a pedir definición de la patología, etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Así se va a escribir, por lo menos eso es lo que le voy a pedir. No le puedo pedir otra cosa que no sea eso en describir, ¿verdad? De las patologías. Bueno, voy a leer un poco lo del chat, dice. Sí, me gusta tu pregunta, Natal, es decir, tu propuesta, ¿verdad? Sí, el segundo parcial podría tener más preguntas que el primero. Solo que es, te cuento nomás, ¿verdad? Solo que es así, se saca el porcentaje, ¿sí? Y a la gente le fue muy mal en la parte escrita, ¿sí? En la parte de describir. Y ahí habían como 3, 4 ítems y todos estaban mal o todo, hay gente que dejó completamente en blanco así, ¿verdad? Entonces yo no sé si más puntos de eso iba a ser mejor. Es decir, es que entiendan nomás que es cierto, es, en las opciones que son múltiples, por supuesto que va a haber tal vez más opciones ahora, porque son más unidades. Pero como se saca un porcentaje de eso, no es porque eran pocas preguntas, ¿verdad? Pero la idea, ahora el temario está más largo y probablemente va a ser más largo, ¿verdad? Después, si tengo algún tema, realmente no tengo ningún tema porque todavía no hice el examen. ¿Sí? Entonces, tengo que sentarme con el doctor, ver qué es lo que, las clases que dimos en esta segunda etapa y a partir de eso, pero no tengo ningún tema en mente, así que voy a preguntar. La ventaja que ustedes tienen es que ustedes ya vieron las preguntas de retinopatía diabética, ¿verdad? Que los otros no vieron, pero ustedes ya vieron. Y eso va a salir sí o sí va a salir. En general, si uno cuenta las preguntas que son de marcar de opción múltiple, ese ya da 60%. Entonces, si uno hace todo bien esas preguntas de marcar, que son aparentemente son más fáciles, nuestra teoría con el doctor, que son más fáciles porque ya están todas copiadas por ahí, ¿verdad? Ya la gente ya, de los años anteriores, la gente ya sabe. Esa es nuestra teoría con el doctor. Entonces, si uno hace todo bien eso, que mucha gente rindió muy bien esa parte, ya saca un 2, ¿verdad? 60%. A los que no hicieron 60% el examen pasado no le es suficiente, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que complementar para el 3, para el 4, para el 5 con la parte escrita, ¿sí? Entonces, si es por mí, a la hora de estudiar, lo que yo les recomiendo es que estudien como si fuera que todo va a ser escrito. No va a ser así, no va a ser así, pero que todo va a ser escrito. Y aparentemente ahora nos están exigiendo un formato diferente en relación a la forma de hacer los exámenes. Yo quiero hablar con la doctora Ailén porque ella nos exige a nosotros, pero no sé si a ustedes se les explicó y es algo que yo les había comentado hace como 15, 20 días, que cuando se pide un tema, por ejemplo, explica la retinopatía diabética, ¿verdad? Etiología, fisiopatología, clínica y clasificación. Se supone que saber la clínica es más importante que saber la fisiopatología. Entonces, saber la clínica va a valer un 40% y saber la etiología un 20%. Entonces, ella quiere que pongamos ese porcentaje que ustedes sepan a la hora de escribir, ¿verdad? Y que si la etiología está mal, no se les da lo 20%.
Si la clínica está mal, no se le da el 40%, ¿sí? Así de exigente va a ser. Entonces, que era algo que yo les había dicho las semanas anteriores cuando corregimos el examen, ¿verdad? Hay gente que yo pregunté etiología de la degeneración macular y me colocó disminución de la visión central, ¿verdad? No pusieron la etiología. Entonces, tal vez estaba bien, y me decía, profe, dame un punto porque este está bien. Claro, está bien, pero no responde a la pregunta, ¿sí? Entonces, yo puedo implementar ese nuevo tipo de examen, que es una propuesta de la facultad, pero yo no sé si a ustedes se les explicó todavía. Eso me parece injusto que ya que se nos exija, siendo que a ustedes todavía no se les explicó. Yo creo que esa es la situación. Entonces voy a estar hablando con la profe Ailén de eso, ¿verdad? Pero bueno, eso. Vamos a compartir la pantalla y vamos a... no, Vamos a compartir la pantalla y vamos a dar la clase, ¿sí? Bueno, entonces la unidad que vamos a dar hoy se llama ojo rojo y doloroso, ¿sí? Y es realmente, no es una patología en sí, sino que es un síndrome, ¿sí? Una unidad de síndromes. Hay muchas patologías que por separado ustedes ya vieron, y otras patologías que vamos a ir viendo hoy, de a poquito, ¿sí? Entonces, el paciente es un paciente que viene con el ojo que le duele y que está rojo. Que esté rojo no siempre significa que es grave. Ustedes ya vieron que el desprendimiento de retina, por ejemplo, es una patología que es muy grave, es una urgencia, y el paciente no tiene ojo rojo ni doloroso, pero es gravísima, ¿sí? Pero que sea rojo y que sea doloroso nos ayuda bastante, porque el paciente se apura más en consultar, ¿sí? Entonces, si ustedes están en una urgencia, en un consultorio médico, probablemente sí van a recibir este tipo de pacientes antes que vengan a consultar con el oftalmólogo, especialmente si son pacientes, si están atendiendo en un consultorio de urgencia o consultorio de clínica médica de un hospital público, ¿sí? O de un puesto de salud, ¿verdad? Como una APS, por ejemplo. Probablemente van a recibir este tipo de pacientes porque escasean los oftalmólogos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice acá, es un síndrome y tiene sus características, ¿verdad? Nosotros ya vimos que hay una congestión, hay una inflamación a nivel de la conjuntiva vulvar, que nosotros vimos eso hace muchísimo cuando vimos anatomía. Vulvar es del globo ocular y tarsal o palpebral de los párpados, ¿verdad? Entonces, en un ojo, no solamente el globo ocular está rojo, sino que también el párpado puede venir hinchado. Hay veces que está tan hinchado que el paciente no puede ni abrir el ojo, ¿sí? Le duele al paciente, ¿sí? Eso le obliga también a consultar antes. Te va a decir, hace 2, 3 días que está así, ya trató de ya trató de hacerse algo el paciente, ¿verdad? Ya se puso con lirio, se lavó con suero, se lavó con eh, té de manzanilla, ¿sí? Le molesta la luz por el dolor, puede tener algún tipo de secreción purulenta o no, no todas se presentan con secreciones purulentas, pero puede tener. Y por supuesto que lagrimea, ¿verdad? El ojo generalmente cuando se siente atacado, inflamado, trata de defenderse. Y su defensa principal es aumentar la producción de lágrima como para diluir eso, ¿sí? Para lavarse realmente solito. Pero ustedes saben que la lágrima tiene agua, moco y grasa, ¿verdad? Entonces hay veces que también, además de que vemos que está aumentado la parte acuosa, el paciente también puede tener más moco. Y hay que preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la secreción, sí? Generalmente a los pacientes paraguayos no le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu secreción, verdad? No, se pega, ¿sí? Porque cuando tiene secreción realmente amanece todo pegado, ¿sí? Se pega el ojo, ¿no? Y le preguntamos, sí, mucho, poco, es amarillo, es verdoso, o es como un moco blanquecino nada más, ¿sí? En los alérgicos siempre se despiertan con algún tipo de moco blanco, ¿verdad?
poquita secreción, que es una secreción, pero es solamente la mucina, no es infecciosa, ¿sí? Entonces vamos a ver que son varios los cuadros que están metidos de este síndrome, por eso que se llama síndrome, ¿verdad? Porque no es específico de una sola patología, sino que pueden ser varias patologías y nosotros tenemos que ver cuál de ellas es. Tienen diferente etiología, diferente evolución, diferente pronóstico y por supuesto que diferente tratamiento. Un error bastante común que yo veo es que la mayoría de los médicos, ¿verdad? Inclusive hay oftalmólogos, que cualquier ojo rojo que ven piensan que es conjuntivitis, ¿sí? Conjuntivitis bacteriana encima. Y a todos le tratan por igual. Y ahí puede ser otra, puede ser una infección de la córnea, puede ser un glaucoma agudo que ustedes ya vieron, ya que es con ojo rojo y doloroso también. Entonces, no caer en la trampa de que todo es conjuntivitis, no todo es conjuntivitis, ¿sí? Y vemos acá, ¿por qué piensan esto? Porque la inyección o la inflamación de la conjuntiva está presente en todos los casos, pero eso no significa que sea conjuntivitis, ¿sí? Tipo, solo conjuntivitis. Bueno, entonces, yo puedo tener, como les estuve hablando, este síndrome en cosas súper, vamos a decir que patologías que no tienen mal pronóstico, por ejemplo, la hemorragia subconjuntival, que yo veo en pacientes que, esperen que voy a sacar quiero disminuir ahí. Este es bastante frecuente, ¿verdad? Acá se rompió un vaso de la conjuntiva y es algo, no es peligroso para la visión, no es peligroso para la funcionalidad del ojo, pero generalmente los pacientes, como le digo, como es rojo, es sangre, hay algún paciente, algún familiar ahí que le dice, Dios mío, ¿qué te pasó ahí? ¿Quién te pegó? Entonces tienden a consultar más rápidamente, ¿verdad? Y ese vasito se rompió por hacer alguna maniobra que tenga, una maniobra de Valsalva, ¿sí? Vómito, tos, dificultades de estreñimiento, por ejemplo, presión arterial alta, picos de presión arterial alta muy frecuentes en los pacientes con hipertensión arterial. O así de repente, tuve un paciente súper joven, 20 años, nada de hipertensión arterial y viene con esto y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? No, yo el domingo yo amanecí así. Me dice, ¿verdad? Ay, no, yo no hice nada, no hice nada. ¿Y qué hiciste el sábado? Ah, no, y la verdad que el sábado yo salí, tomé muchísimo y vomité. ¿Sí? Entonces tomó, se emborrachó y vomitó y bueno, por eso hizo maniobra de Valsalva y por eso amaneció con esto, ¿verdad? Entonces, esto generalmente se hacen tratamientos así, tipo lágrimas artificiales, le explicamos al paciente lo que pasó, que se rompió un vasito y desaparece solo, es autolimitado en 15, 20 días, ¿verdad? Dependiendo de cuán grande es la sangre. Igual que un moretón. Y a esto también se le llama, como les digo, derrame ocular. Hay veces que la gente le dice, ¿verdad? Realmente es un derrame ocular externo, por decir así, no afecta, como no es interno, no afecta nada a la visión. Acá tengo lo que son dos imágenes de una inyección conjuntival y vamos a ver que la vascularización de la conjuntiva puede ser, dividirse, la que es más externa o periférica, no estás tan en contacto con la córnea, con el limbo, ¿sí? Y eso se le llama, cuando eso está inflamado, cuando eso está rojo, yo le llamo de inyección conjuntival periférica o externa o superficial, ¿verdad? Y vemos, vendría a ser el caso de este. La conjuntiva tanto del párpado, ¿verdad? Porque recuerden que en el párpado hay también conjuntiva, está más rojo, ¿sí? O alrededor así de la conjuntiva vulvar, pero hay como una zona libre cercana al limbo, ¿verdad? Entonces es más externo, generalmente son patologías no tan graves, yo puedo tener esa inyección conjuntival externa o periférica en un paciente con alergia, una conjuntivitis alérgica, o sí, una conjuntivitis alérgica de repente,
que es más como menos peligroso, vamos a decir. Y hay otro tipo de inyección que ya se llama periquerática, es decir, alrededor, querático viene de córnea, alrededor de la córnea, y ahí no abarca tanto la parte de los párpados, ¿sí? La conjuntiva palpebral, ya veo bien alrededor del limbo, y este sí ya tiene un peor pronóstico, ¿sí? Ya es más delicado, porque el que está enfermo no es la conjuntiva en sí, sino que es el limbo, es la córnea pidiendo ayuda, ¿verdad? Acá tenemos una lesión, por ejemplo, blanquecina ahí en la córnea, que vamos a ver más abajo, ¿sí? Entonces, el sistema externo, tanto de irrigación de la esclera como de la conjuntiva, ¿sí? Hay alguna forma de diferenciar eso, que se habla en la semiología, tipo, el que es el sistema, hay dos sistemas, el externo y el interno, ¿verdad? El externo tiene uno supuestamente como que con el dedo, ¿verdad? Trata de desplazar, voy a mirar acá, desplazar así, ¿sí? Desplaza con el dedo o con un cotonete y que supuestamente uno los vasos se van a mover sobre la esclera. Recuerden que la conjuntiva está sobre la esclera y que se van a mover, ¿verdad? Y es más rojo o más inflamado cerca de la conjuntiva tarsal y palpebral, ¿sí? Esa es la clasificación, vamos a decir, del sistema externo. Y el interno, ¿sí? Por más que uno trata de movilizar, no consigue, no se desplaza, ¿sí? Porque realmente es más profundo, los vasos están en la esclera mismo, ¿sí? Y generalmente se extienden más allá, están cercanos al limbo y se extienden más allá o por fuera del limbo, ¿verdad? En este caso, cuando yo tengo alteración del sistema interno, de los vasos internos, realmente yo veo que el ojo es rojo, tiene dolor el paciente, pero esa patología está viniendo más de adentro, ¿sí? De uvea está viniendo, o de la córnea. Recuerden que la córnea no se puede poner roja porque no tiene vasos propios, entonces hace que se ponga roja la conjuntiva y la esclera alrededor del limbo, que sí nutre a la córnea, ¿sí? Todos los vasos limbares pues, llegan a nutrir a la córnea, solo que no entran profundamente. Entonces, por eso yo no puedo tener una córnea roja, pero sí puedo tener una córnea enferma. El iris, el cuerpo ciliar también pueden sufrir y yo voy a tener un ojo rojo, ¿verdad? Hay veces que esto no es tan fácil, ¿verdad? Tipo, no le suelo yo preguntar por ese lado de hacer diagnóstico realmente en relación al sistema externo y el sistema interno, porque el paciente ya se tocó. ¿Qué significa eso? Él ya se puso ya tesalar, él ya se puso, se fue a la farmacia, se fue y le pidió algún colirio, ya se pusieron descongestivos, lágrimas artificiales. En Brasil se usa mucho un colirio que se llama Colir Blue, que básicamente es suero fisiológico, ¿verdad? Es decir, agua, lágrima artificial con descongestivo. Entonces el descongestivo, por supuesto, que hace que se blanquee el ojo, y todo esto que yo le estoy hablando hace 10 minutos, que el ojo se pone más rojo hacia el limbo, que el ojo se pone más rojo hacia la conjuntiva vulvar, hacia la conjuntiva palpebral, no nos sirve de nada, porque el paciente ya se tocó. Hay gente que usa Desalergin, que es para la nariz, pero se ponen en el ojo, ¿verdad? Es de dexametasona con descongestivos, ¿sí? Y por eso le digo, todo lo que yo ya les hablé acá no va a servir de nada. Entonces es importante también preguntarle al paciente qué ya se puso, no retarle, porque a veces uno le reta, eh, no te cuentan todo, ¿sí? Entonces, yo ya tuve ya pacientes que se pusieron de todo, ¿verdad? Como le digo, Desalergin, que es para la nariz, suero fisiológico, el té de manzanilla, jugo de zanahoria, miel. Tuve una paciente una vez que se puso orín, su propio orín. Entonces, los pacientes realmente hacen de todo para tratar de no consultar y ponerse la medicación, ¿verdad? Y vemos acá en el caso de que sea interno realmente, ¿sí? Los cuadros son más graves.
porque afecta córnea, iris o cuerpo ciliar, ¿sí? Y hay veces que es una mezcla de todo, ¿verdad? Que, por eso les digo, esta parte es algo que describen algunos libros, es la semiología de antes, y realmente de antes, eh, cuando los pacientes no se tocaban su ojo y venían así, entonces uno le hacía la diferencia de inyección externa, inyección interna y nada, inyección mixta. Yo hace 12 años que hago oftalmo y hace muchísimo tiempo que ya no veo más así de diferente, por lo que les conté, ¿verdad? El paciente se toca o se medica antes, ¿verdad? Con un montón de cosas. Pero es algo que se suele ver todavía o describir en los libros, ¿verdad? De semiología por lo menos. Entonces vemos ahí la clasificación de ojo rojo. Si no duele, el que haya tenido conjuntivitis sabe que realmente la conjuntivitis, por más que sea bacteriana, no es algo muy, muy doloroso. Sí molesta, si uno tiene fotofobia, sí siente como que quemazón, pero no es un dolor. En cambio, algo en la córnea, ¿sí? O una escleritis, una episcleritis, realmente uno siente el glaucoma, un trauma, duele muchísimo, parece como puntada luego, ¿sí? Y es bastante, como es bastante doloroso, le obliga al paciente a consultar antes. Acá vemos las conjuntivitis. En relación a conjuntivitis, tenemos tres tipos de etiología, ¿verdad? Bacteriana, viral y alérgica, ¿sí? Hay algunas que son conjuntivitis tóxicas también, pero las tres que les cité son las más frecuentes. Las tóxicas son los que probablemente están teniendo los bomberos que están trabajando en el parque, ¿verdad? Con el incendio, ¿sí? Esta que yo veo, la secreción purulenta que se pega, es bacteriana, ¿sí? Las agudas, por supuesto, que son estas bacterianas o las virales. La crónica es famoso un paciente con conjuntivitis alérgica, ¿verdad? Hace meses ya que le pica su ojo, se pega un poquitito de moco, ¿sí? Pero esta de mucha secreción es bacteriana. Tener mucho, mucho cuidado en el caso que uno sospeche de etiología, así como clamidia, neisseria, ¿sí? Tiene mucha secreción, así, mucha, mucha secreción, bien purulenta, todo el párpado está todo inflamado, todo hinchado, ¿verdad? Y en esos casos, tobramicina en colirio no le va a hacer ni cosquilla al paciente, hay que tratar la clamidia, hay que tratar la neisseria, y si son niños, sí que hay que internarlos para hacer el tratamiento porque puede perforar la córnea en 72, es decir, 48 a 72 horas, ¿verdad? Parece como que el paciente tiene un blefaroespasmo, ¿sí? O inclusive de tanto edema que tiene la conjuntiva palpebral, em, se hincha eso, hay veces que no podemos ni revisarle, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta. Y vemos ahí cuáles son en niños, cuáles serían las causas de inflamación de la conjuntiva, ¿verdad? Esto, si yo veo en un neonato, o en un, sí, en neonato, ¿verdad? Un bebé de 10 15 20 días, alguna cosa así, sí o sí tiene que consultar, ¿sí? Así de secreción purulenta. No puedo yo darme el lujo de, bueno, te voy a tratar como si fuera que es una conjuntivitis bacteriana común y corriente. No, tengo que descartar sí o sí que no sea por Neisseria o clamidia, más todavía en bebés que tienen historias de parto normal, ¿sí? Parto vaginal. Y hay veces que hay un cuerpo extraño o ellos se tocaron con su dedito, ¿sí? ¿Por qué les pongo acá un cuadro que dice causas de inflamación de conjuntiva en niños? Porque en adultos, como les digo, es más fácil que ellos abran el ojo, uno da para hacer la versión del párpado fácilmente, va a ayudar más el adulto. Ahora, un bebé, una criatura que yo tengo, tipo un bebé que tengo que vertirle el párpado así chiquitito nomás, y como les digo, puede tener realmente alguna conjuntivitis por clamidia o por neisseria, o puede ser que tiene un cuerpo extraño y él no tiene 11 meses, imagínense, y él no tiene la capacidad de contar, entonces es muy, muy diferente. Sí o sí le tiene que ver un oftalmólogo, ¿sí? Estamos, en este caso, de repente,
¿quién nos habrá tratado? ¿Quién? Me gustaría saber que me diga la persona que nunca tuvo conjuntivitis. Yo ya tuve. Yo oftalmóloga, yo ya tuve varias veces, creo que en mi vida habré tenido unas 2, 3 veces ya. Mis hijas ya tuvieron, mi marido ya tuvo. Es decir, ¿quién ya no tuvo conjuntivitis probablemente no necesitó eh, irse al oftalmólogo, ¿verdad? Uno se va, compra colirio, tobramicina con corticoides y se pone y en 4 o 5 días se cura, ¿verdad? Entonces, no, nunca, en niños, no tratarles como si fuera así, siempre pensar lo peor y que le vea un profesional, ¿sí? Esto también, vamos a hablar, vamos a ver bastante, que inclusive en su libro van a leer, ¿verdad? Que cuando en la conjuntiva hay papilas, eh, cuando en la conjuntiva hay folículos, cuando en la conjuntiva hay pseudomembranas o membranas verdaderas, es tal cosa, ¿verdad? Hoy por hoy esto inclusive ya está alterado porque el paciente ya se medicó, pero en el caso de que yo vea así como que cuando le vierto párpado o el paciente mismo algunas veces como que saca así una piel, como que se está pelando, esas son las membranas o las membranas verdaderas. Inclusive hay veces que la secreción que sale es sanguinolenta, parece sangre, porque se está pelando la conjuntiva, ¿sí? Se está erosionando la conjuntiva. Entonces, eso puede ser más frecuente en pacientes con clamidia o neisseria y eso es más grave, ¿verdad? ¿Qué son las papilas? Son estas formaciones que uno ve en la conjuntiva, generalmente en la conjuntiva tarsal, no en la vulvar, no por el globo, y los folículos son como más pequeñitos. Son todas reacciones inflamatorias. Así como ustedes van a ver en dermatomap, pápula, mácula, vesícula, bueno, oftalmo también tiene esas lesiones. Ya les aviso, no se estresen, no les voy a hacer preguntas sobre eso, porque para hacer ese diagnóstico con estas lesiones uno tiene que tener una lámpara de hendidura, es muy de especialista. Entonces cuando lean, solo para que recuerden, ¿verdad? Que nosotros solemos buscar esto, si alguna vez se fueron ya al oftalmólogo y le dijeron, tiene muchas papilas, sos muy alérgica, es porque o vio tu ojo y te dijo, mira, un poco vos sos alérgica, sí soy, no es brujería, es simplemente porque probablemente vieron estas alteraciones en el ojo de ustedes, ¿sí? Bueno, vemos ahí la conjuntivitis bacteriana. Lo bueno de la conjuntivitis bacteriana es que es autolimitada. Generalmente puede durar de 5 a 15 días, ¿verdad? Dependiendo del germen. La etiología es por estafilococo aureus, dorado, ¿verdad? O neumococo o hemófilos influenza también. En niños es más por hemófilos, también puede ser por moraxela y les da así tipo, le da faringitis o laringitis a los niños o inclusive le puede dar otitis y la conjuntivitis, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando vemos un ojo rojo, que en esta clase no está, pero vemos un ojo rojo y yo pienso en COVID. Entonces, sí o sí, sí, por más que el paciente hay veces que no tuvo síntomas, igual le pido hemograma, igual le pido PCR, no le pido así directamente el hisopado ni nada, pero sí o sí pienso en eso, ¿verdad? Eso fue lo que nos enseñó este año, el año 2020 y 2021, ¿verdad? Pensar en otra etiología. Pero la bacteriana tiene esa secreción. El paciente, vos le decís, se pega. Si alguien después me dice en portugués, como ustedes le preguntarían a su paciente si tiene secreción, porque tipo si le decís, ¿tiene secreción? Hay gente que no va a entender, ¿verdad? Entonces sería interesante. Pero en Paraguay le decimos, se pega a tu ojo y, o así, yo que mi portugués no es muy bueno, le digo, fica grudado, gruda, ¿verdad? Y esa es la bacteriana, solo la bacteriana. Las otras conjuntivitis generalmente no se pegan, ¿verdad? Y le damos tobramicina en colirio o genta y eritro, ya no hay más. Algunas fluoroquinolonas como ciprofloxacina o moxifloxacina tenemos, pero se usan para casos más graves o que no se curan o con mucha secreción que ya usaron tobramicina, pero generalmente de entrada le damos tobramicina, ¿verdad?
Yo tengo varios pediatras que le indican Tobra. Si no mejora 2 o 3 días con la Tobra, me derivan el paciente, ¿verdad? Le avisan ya a la mamá, ¿sí? Tipo, usa cada 6, 8 horas la Tobra, 2 o 3 días, si no mejora, andate a consultar, ¿sí? De pacientes criaturas estamos hablando, ¿verdad? Pero realmente es autolimitada, entonces van a escuchar por ahí que sí, la ve con suero de manzanilla y me curé, la ve con jugo de zanahoria y me curé, la ve con la leche materna y me curé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es autolimitada, se iba a curar nomás, ¿verdad? Conjuntivitis viral también tenemos, y esto también tiene su época. Generalmente, ahora ya pasó la época de conjuntivitis viral, generalmente es en el invierno, ¿verdad? Y es un ojo rojo también. En todas estas dos patologías, la agudeza visual del paciente es buena. Entonces, nuestro combo de ABC para oftalmo, ¿verdad? Yo sé que ustedes, que cuando uno da lo que es reanimación, ¿verdad? Cardiorrespiratoria, uno tiene ABC, ¿verdad? A de aire, ¿verdad? Y en el caso de oftalmo, A sería agudeza visual. Entonces, este paciente viene porque su ojo está rojo y le molesta, tiene fotofobia, pero realmente su agudeza visual es igual, es buena. No les va a decir que ve menos, porque no ve menos, ¿sí? Por supuesto que en un niño es más difícil de preguntar eso, pero la agudeza visual está bien. El reflejo fotomotor, ¿verdad? Está bien. Tiene buen reflejo rojo también. Entonces, todas esas grandes alteraciones que nosotros vimos realmente no están alterados. Si le hago presión bidigital, está bien, ¿sí? Entonces, tener en cuenta las maniobras semiológicas que ya vimos para examinarle al paciente, ¿verdad? Bueno, entonces, conjuntivitis viral también, igual el ojo está rojo, pero no hay esta secreción, no se pega. Te va a decir que sale así como un mosquito blanco por la mañana, alguna cosa así, ¿verdad? Y en el invierno generalmente el más frecuente es por adenovirus, ¿sí? E inclusive en los niños puede ser más llamativo, tiene más edema, puede tener otitis, puede tener una faringitis o una gripe, uno le dice a la mamá, inclusive en niños hasta fiebre les puede dar, ¿sí? Ganglio, fiebre, de todo, ¿verdad? Ahí vemos, fiebre faringoconjuntival. Hay un tema por ahí, una pregunta de examen que justamente habla así sobre si la conjuntivitis viral está acompañada o no de ganglios o de otros síntomas sistémicos. Y es la única que está acompañada de síntomas sistémicos. Anoten ya ahí. Como en mi banco de preguntas hay una pregunta que dice que quiere saber cuál es la patología que está asociada a síntomas sistémicos. Y esto es súper importante, ¿verdad? Porque si yo hago pediatría, yo tengo que saber que, mi pacientito viene porque tiene fiebre y su garganta le molesta, su oído le molesta, y su ojo está rojo, probablemente me está haciendo una conjuntivitis viral, ¿verdad? O al revés. Tengo un paciente que su mamá me trae porque su ojo está rojo, es una conjuntivitis viral, y le pregunto, ¿está haciendo fiebre? Sí, ok. Ahí hay que tratarle también o su otitis o su faringitis o laringitis, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esa alteración. Eh, y que yo le dé a este paciente, ven acá, tratamiento indicado cuando hay afectación coronar, que yo le dé a este paciente Tobra, no le va a hacer cosquilla. General no le va a hacer nada, ¿verdad? Porque es viral. Generalmente estos pacientes, si es adulto, tarda más en consultar y eh, hace 15 días ya que están así. Porque le digo, el primer, la primera como que intuición del paciente es irse a la farmacia y comprar un colirio, ¿verdad? Entonces te muestra así que hace 15 días ya que él está usando antibiótico, corticoide, lágrima, colir blue, de todo. Y no mejora. ¿Por qué? Porque con la conjuntivitis viral generalmente lo que hacemos es tratar la sintomatología, si lo rojo o lagrimeo, cosas así, pero él tiene su proceso que él se va a curar solo, se va a autolimitar, pero no tan rápido como el paciente quiere, ¿verdad?
Y solo si hay una disminución de la agudeza visual, uno trata con corticoides. Si no, y eso suele ser pregunta de examen, ahí anoten ya. Hay una pregunta que le dice, ¿la conjuntivitis viral se trata con? Y la mayoría pone antibiótico, pone tobramicina. No, generalmente conjuntivitis viral le damos descongestivos y lágrimas, ¿sí? No le damos antibióticos porque no le hacen nada. No, no le hacemos profilaxis con antibióticos de nada, ¿verdad? Y en algunos casos, que son los menores, los menos frecuentes, le damos corticoides porque el virus puede afectar, puede producir una disminución de la visión, pero son poquísimos, ¿sí? Poquísimos, poquísimos. Si no es que yo a todo el mundo de conjuntivitis viral le doy corticoides, ¿sí? Anoten dos preguntas ya que le estoy dando, ¿verdad? Ahora que me estoy acordando. Ahí anoten porque va a salir. Alergia, muy, muy frecuente, muy, muy frecuente, ¿sí? Hay alérgicos que son todo el año, hay alérgicos que son solo en épocas, hay alérgicos que son súper alérgicos, que es la queratoconjuntivitis atópica, que no es así todo este ojito rojito, sino que es súper rojo, mucha secreción mucosa, lagrimeo, el niño no puede abrir el ojo, ¿sí? Tiene blefaroespasmo, fotofobia, ¿sí? Porque son muy alérgicos. Hay adultos que no se conocen alérgicos, les digo, ¿sos alérgico? No, yo no soy, o creo que no, te dice, ¿verdad? ¿Vos estornudás todos los días a la mañana? Sí. ¿A vos te pica tu nariz? Sí. Cuando te pica un mosquito, ¿se queda hinchado? Sí. Entonces sos alérgico, ¿verdad? Por eso hay cosas que yo les cuento porque el paciente desconoce, ¿sí? O tiene alguna patología, no, yo soy sano. Y tiene una pancita de síndrome metabólico, es obeso, está con sobrepeso, ¿sí? Es tipo, internamente uno hace ese emoji de los ojitos así, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿cómo no va a tener algo si está con su panza, su sobrepeso? Sí o sí algo debe tener. Bueno, hay muchos alérgicos por la vida también que no aceptan que son alérgicos, ¿verdad? Y este es el ojito del alérgico. Tiene su conjuntivitis alérgica y yo le busco generalmente si tuvo asma, rinitis, dermatitis atópica, inclusive hay muchos alérgicos a alimentos también ahora, ¿verdad? Y que tienen sus síntomas en relación a esos gases, diarrea, eh, sensación de que no digieren, pesadez estomacal, ¿verdad? Y eso es alergia a ciertos alimentos, ¿verdad? Una hipersensibilidad. Entonces, la estacional ahora está pasando la época, ¿verdad? A polen, a flores, a ácaro, a pelo de mascotas, ¿sí? Y los perennes, lo que todo el tiempo es un alérgico, generalmente a pelo de mascota o realmente a la piel que se descama de la mascota o a los ácaros, ¿sí? El 70% de los test de alergia sale que uno es alérgico a los ácaros, ¿verdad? Y en el caso de que sea eh, vamos a decir que esté más alterado, que realmente sea tenga una mayor reacción alérgica, tenemos esto, la queratoconjuntivitis vernal, ¿verdad? Generalmente son las 2 primeras décadas de vida, las papilas son gigantes, hinchadísimos, las papilas son esas lesiones que vimos en la parte de conjuntiva. Puedo ya tener más secreción, pero no es purulenta, ¿sí? Y el ojo realmente no es tan blanquito como este paciente estará en tratamiento. Inclusive hay veces que se hincha muchísimo, los niños se friegan, ¿sí? Se les pica, se friegan, viene hinchado, hay veces que viene súper hinchado el párpado y uno tiene que hacer el acompañamiento más de cerca, porque siempre están alérgicos, ¿verdad? Y este es de un niño y este en el caso de un adulto, pero generalmente son por algunas sustancias específicas, ¿sí? No se conocen ellos alérgicos. Esto tranquilamente yo puedo estar viendo en uno de los bomberos que está trabajando en el parque Cerro Corán, el incendio, ¿verdad? Así mismo. Esto que yo veo acá que brilla se llama quemosis, ¿sí? Voy a anotar acá para que ustedes.
quemosis, que es el edema, ¿sí? Quemosis, es el edema, a Natalia nada más le puse, espera que voy a poner para todos, ahí está, quemosis, que es el edema, pero en la conjuntiva. Recuerden que la conjuntiva es una mucosa transparente, entonces entre la conjuntiva y la esclera se junta el líquido y parece como que parece una vesícula. Y por eso que dermato es lindo también saber las lesiones de dermato, ¿verdad? Y se hincha esto, solo que esto se puede reabsorber, no hay necesidad de que se rompa como en la vesícula que vemos en piel, ¿verdad? Hay que eliminar el alergeno, antihistamínicos, corticoides, lágrimas artificiales, ¿sí? Bueno, hay pregunta de examen también, anoten ahí pregunta de examen de queratitis. Entonces ahí vemos la foto. Queratitis es cualquier inflamación de la córnea, ¿sí? Puede ser infeccioso o no infeccioso. Y hay tres, y las tres de ellas son súper peligrosas, no sé si peligrosas, pero son graves, porque ustedes saben que cualquier afectación de la córnea puede significar que mi visión va a disminuir, ¿sí? Entonces acá mi ABC de oftalmo ya va a estar afectado, ¿sí? Agudeza visual sí o sí ya el paciente va a referir que no ve tan bien o que está empezando a perder la visión, a diferencia de las otras a diferencia de todas estas conjuntivitis, el paciente ve bien, ¿verdad? Por más inflamado que esté. Pero en que hay pregunta de examen, sí, justamente, espérame que voy a mirar. Si es que acá. Luis, vos me querés, no, Lucas, vos me querés preguntar algo o se prendió nomás tu micrófono. Doutora, desculpa, ele ativou sozinho, desculpa. No, tranquilo, yo estoy, solo les pregunto, ¿sí? Bueno, entonces anoten ya, va a salir, hay una pregunta de queratitis viral, justamente, que es esta, ¿verdad? Entonces hay etiologías que son infecciosas y no infecciosas, son potencialmente graves. ¿Por qué? Porque si mi córnea se inflama, se infecta, tiene una lesión, después ya no va a querer quedarse transparente, ¿sí? Entonces, y recuerden, una vez que esto, supónganse que esa infección, ese estáfilo aureus, entra en la córnea, perfora la córnea, después va a entrar en todo en el ojo y yo puedo tener una endoftalmitis o puedo tener catarata o mi ojo se puede secar, ¿verdad? Se puede ir a la tisis. La tisis es como la atrofia de todo el ojo, ¿verdad? Vemos acá todas las etiologías de las queratitis, ¿verdad? Bacteriana, micóticas, virales, ¿sí? Esta fotito es de una queratitis viral, ¿sí? Dendritas, esta es una dendrita, y justamente una de las preguntas, anoten ahí, una de las preguntas es si yo veo al examen físico una dendrita, voy a pensar en qué. Dendrita es eso, ¿verdad? Parece como una lesión en la córnea que uno le pone un colorante de fluoresceína y no sé qué parece realmente. Parece como la gente en los libros dice como un árbol una rama de árbol o hicimos una rama de un árbol parece, ¿verdad? Bueno, pero si veo esta lesión, yo miro así, dendrita, y ya sé que es algún tipo de queratitis por un virus, ¿verdad? Y esa es la pregunta que van a ver. Hay algunas que son no infecciosas, que ya son más bien en pacientes que tienen alguna alteración reumatológica, ¿sí? Un síndrome de Sjögren, síndrome de Cogam. Son pacientes, como les digo, que tienen alguna alteración inmunológica, ¿sí? Estas ya son más difíciles de tratar también. Pero estas tienen una historia, tipo el paciente se golpeó o el paciente es usuario de lente de contacto, ¿sí? O en el caso de los niños, las infecciones virales por herpes simple, ¿sí? La primoinfección generalmente sale también vesículas, lleno de vesículas en el párpado. Y generalmente los pediatras nos mandan para evaluar si tienen o no queratitis
En la córnea, sí, sí, la córnea no está afectada. No todas las infecciones por herpes simple de párpado va a tener afectación de córnea, pero los pediatras generalmente nos mandan para quedarse tranquilos, ¿verdad? Porque es súper grave que tengan la córnea, ¿verdad? Y para el párpado le ponen aciclovir en pomada, pero para piel. Y para el ojo se usa también el aciclovir, pero tiene que ser para el ojo, ¿sí? No puedo yo darle el del piel para el ojo porque le va a quemar toda la córnea. Bueno, y vemos acá. Pregunta de examen, anótela y después no quiero que digan, ay, muy difícil el examen, no sabemos de dónde estudiar y está todo en la clase, ¿sí? Cuando ustedes ven esta lesión que se llama dendrita, ven acá. Yo le dije la rama de un árbol, pero ahí habrá sido que parece como una neurona. A mí me parece la rama de un árbol, pero para cuando ven esta lesión que parece una dendrita, que se llama dendrita, que tiene que ver justamente con la infección por herpes simple, tipo 1 y tipo 2, y el zóster, yo sé que es queratitis herpética. Así le va a preguntar en su examen. Veo dendrita, ¿qué pienso? Queratitis herpética. ¿Sí? Todos tienen que marcar bien. Encima a ustedes le va a tocar el examen más fácil. ¿Sí? Porque el primero que rinde siempre tiene el examen más fácil. Después ya se van rebuscando, se van complicando. Entonces a ustedes les va a tocar el examen más fácil. Bueno, entonces vemos ahí cuáles son las queratitis. Lo que pasa con las queratitis es que hay una infección y va muriendo el epitelio y eso se va formando como si fuera, el epitelio que va muriendo se va formando como si fuera como una herida. Y a esa herida, ¿verdad? Así como lo que tienen las heridas de los pacientes diabéticos en piel, a esa herida se le llama de úlcera. Y como está en la córnea, se le llama úlcera corneal, ¿verdad? Entonces, generalmente las infecciones por herpes no producen úlcera, producen esto, la queratitis, ¿verdad? Pero cuando ya la infección es por una bacteria o por un hongo, ¿sí? Ahí sí yo ya tengo úlceras y es una urgencia también oftalmológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo perder todo mi ojo y disminuye bastante. Si no pierdo el ojo, disminuye bastante la visión, ¿sí? Es una urgencia oftalmológica. Cuanto antes se haga el diagnóstico y el tratamiento, mejor. Entonces vemos ahí. Generalmente las úlceras corneales, los agentes etiológicos son Staphylo aureus y Streptococcus, toda la familia de los Streptococcus, ¿verdad? No recuerdo, pero creo que hay una pregunta sobre etiología de úlceras corneales, ¿verdad? Y este sí, pregunta de examen, pregunta de examen. Hay pregunta de examen que cuál es la etiología y cuál es el tratamiento también, qué antibiótico se usa contra la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces anoten ya, de este segundo parcial bastante le va a salir eso. Entonces, cuando es muy diferente un paciente que el tipo está teniendo una úlcera corneal y no usa lente de contacto versus un paciente que sí usa. Entonces, veo la úlcera, ¿vos usas lente de contacto? Si usa lente de contacto, tengo que descartar sí o sí que la úlcera sea por Pseudomonas aeruginosa porque esta bacteria perfora el ojo en 48 a 72 horas, ¿sí? Entonces, si no le hago el diagnóstico a esta, por ejemplo, este Staphylo aureus, de repente yo le puedo preparar, es decir, le puedo dar un colirio, moxifloxacina, ciprofloxacina, que ya viene hecho al paciente y va a mejorar. Esta Pseudomonas aeruginosa se usa un antibiótico, generalmente se usa ceftriaxona. No hay, no hay ceftriaxona en colirio, ¿sí? No viene pronto. Nosotros no tenemos que pedirle al paciente, el que es intravenoso se diluye, ¿sí? Se diluye y hay que prepararle, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo usar lente de contacto que no usar lente de contacto. Y si no le hago ese tratamiento, el paciente va a perder en 48 horas, 72 horas su ojo, ¿verdad? Miren, pacientes que no se trataron. Generalmente estos pacientes vienen rápido,
porque baja la visión en un día, en 1 o 2 días, y les duele muchísimo. Y ya tomaron de todo, se pusieron de todo, ya se pusieron tobramicina, como les digo, el jugo de naranja, el jugo de zanahoria, de todo, entonces vienen relativamente más rápido, ¿verdad? Y les asusta que ven poco rápidamente. En 24 horas ya ven poco, ¿sí? Miren acá, feísimo. El ojo, pálido, pálido ya, esta córnea ya no, muy difícil de salvar, blanca, de hematosa, de infectada. Este nivel que ustedes ven acá es pus en cámara anterior, se llama hipopio. Ahí, hipopio. ¿Qué es pus en cámara anterior? Otra queratitis bastante peligrosa es esta, la que es por... que es por hongos, ¿sí? Y la historia es otra, este también es pregunta de examen, tienen que saber ustedes, no sé, la otra vez, me acuerdo bien de esa pregunta. Generalmente la historia comienza así, un paciente que trabaja en el campo, que trabaja con plantas, que tiene, es agricultor, ¿sí? Y refiere que hace 15, 20 días se golpeó el ojo con una planta. Entonces, ¿qué tiene la planta? Generalmente tiene hongos, está infectada y ese hongo entra por el golpe en la córnea y ahí el paciente empieza a tener una úlcera micótica. Así se llama la patología. Pero ¿qué pasa? El hongo no es tan abrupto, no es tan así salvaje, vamos a decir, como es la bacteria. La bacteria rápidamente le baja la visión, le hace doler, el dolor es terrible, entonces el paciente consulta rápido. En cambio, el hongo entra de a poco, afecta de a poco, el paciente tarda en venir, te va a decir que hace 15 días él consultó, que hace 15 días él se golpeó. Entonces me acuerdo, una vez me pusieron, le pregunté así la historia como para que me pongan diagnóstico, queratitis micótica, y me pusieron trauma ocular. Por favor, no me pongan trauma ocular si el paciente ya tuvo su trauma ocular, pero no está viniendo por el trauma ocular, está viniendo ya por la queratitis micótica, ¿sí? Entonces, le estoy pasando todas las preguntas que van a salir en su parcial, encima a ustedes. A ustedes le van a salir, todo lo que estoy diciendo ahora le va a salir primerito luego a ustedes. A los otros probablemente ya les voy a cambiar. Anoten que. Entonces, este es un paciente que la historia hace el diagnóstico. Él es agricultor, hace 15 días realmente que está, medio que le duele y no le duele tanto, no es así, qué dolor, la agudeza visual está baja, ¿sí? Entonces, su diagnóstico es queratitis micótica, ¿sí? Y vemos, hay hipopion, una córnea fea, miren, ya perdió, se ve medio grisácea, se ve una lesión blanquecina, ¿sí? Muy mal pronóstico, porque eh, ya viene ya el paciente después de 15, 20 días, no tenemos antimicóticos que estén bien, que sean realmente, que tengan tanto una difusión correcta en la córnea, no penetran bien en la córnea, no le matan a los hongos, ¿sí? Recuerden que estos hongos no son hongos nuestros, son hongos que están en la planta, que si uno quisiera matarlos deberíamos usar antifungicidas de las plantas, ¿verdad? Entonces, realmente no hay buena medicación que sea efectiva, ¿sí? Es algo así como lo que nos pasa con el COVID, ¿sí? No tenemos algo para matarle al virus, ¿sí? Y bueno, y así también pasa. Entonces, generalmente cuando más tiempo pasa, ya tiene peor pronóstico y el paciente suele perder la visión, ¿verdad? Lastimosamente, pero la historia le hace el diagnóstico. Cualquier paciente que venga que sea agricultor, que se haya golpeado con una planta, usted con los ojos cerrados, sin mirarle al paciente, tiene que decir queratitis micótica, ¿sí? Ahí miren, así feo termina, ¿sí? Sí, ya no hay más acá, el paciente ya no ve más nada, acá no hay más nada para hacer. Entonces, urgente, a derivar a servicio de oftalmología, ¿sí? Ahí generalmente nosotros le hacemos frotis, le raspamos al paciente y así.
Bueno, vamos a tomarnos, son 8:15. Yo sé que ustedes están súper divertidos ahí, anotando todas las preguntas que les voy a hacer el próximo jueves con el doctor. Pero vamos a tomarnos 5 minutitos, yo voy a hacerme mi té, me voy a ir al baño y ustedes pueden hacer lo mismo y nos vemos en 5 minutitos, ¿está bien? Ok, profe.
Bueno, espérenme que voy a mirar. Y vamos, me voy a apurar un poquitito porque no falta mucho, pero me voy a apurar porque eh, tengo que llamarle la lista todavía. Bueno, en relación a estas patologías, así lo que yo les cuento, ¿verdad? De úlcera, especialmente de úlceras, de queratitis. La idea no es tampoco que ustedes sepan el tratamiento, así como glaucoma agudo. ¿Se acuerdan que nosotros en glaucoma agudo le pedimos que ustedes pongan todos los fármacos? En esta situación no es así. Realmente no voy a pedirles que sepan así los fármacos, pero sí quiero que sepan la historia. ¿Por qué? Estos pacientes de úlceras, ya sea bacteriana, viral o micóticas, micóticas sí que peor, son pacientes difíciles de tratar, ¿verdad? Que no van a poder ustedes tratarle en un puesto de atención primaria, ¿verdad? Un puesto de salud, o en un puesto, o en el consultorio de clínica médica o de urgencia del hospital. ¿Por qué? Generalmente nosotros le raspamos, ¿verdad? Se hace un raspado de la córnea y eso se hace frotis y cultivo de la córnea, ¿sí? Ahí el diagnóstico ya tiene que ser, es más complejo, hay que raspar y raspar la córnea, ¿verdad? Alguien que no sea oftalmólogo no va a hacer. Segundo, se le hace un control cada 24 o cada 24 horas para medir el tamaño de la córnea. Los fármacos tienen una dilución que solo se usa en oftalmos, no es que yo le digo, bueno, tráeme la ceftazidima o tráeme la vancomicina y así puro yo le hago. No, se lleva una dilución porque nosotros en Paraguay y creo que en Brasil tampoco, no tenemos así fármacos prontos, ¿verdad? Con la concentración que es apta para el ojo, ¿verdad? Entonces, mi idea o la idea de esta clase es que ustedes vean un paciente que tal vez va a venir con dolor, con disminución de la agudeza visual, con ojo rojo, le duele y, bueno, tiene una historia de un golpe hace 15 días o es usuario de lente de contacto. Sí, el hecho que ya la córnea ya vean alguna mancha o más opaca o el simple hecho que el paciente les diga que está viendo menos, ya es para derivar lo más urgente posible a un servicio de oftalmología. No es que yo le estoy dando esto para que ustedes sepan cómo tratar. En cambio, glaucoma agudo que ustedes vieron, ese sí ustedes van a poder tratar, ¿verdad? Le van a pedir el Estazol, le van a pasar los corticoides, le van a poner una vía para el dolor y para pasarle manitol. En ese momento ustedes le van a poder tratar. Este paciente, hoy por hoy, antes de repente le decíamos, bueno, podés pasarle algo para el dolor y derivarle ya. Ni eso. Hay veces que no vale ni la pena ni cortarle el dolor, porque uno le corta el dolor, el paciente se queda tranquilo y se queda en su casa. Y hay que explicarle también, mira, tenés que consultar lo antes posible porque si no vas a perder tu ojo. Porque hay veces que si uno no le dice al paciente, sí, esto es tal cosa, no tenemos acá oftalmólogo, tiene que ir a consultar, el paciente no se va, porque no entiende que es grave, ¿sí? La mayoría de las veces es grave para el ojo, ¿sí? Ese ojo se puede ir a ti si se queda sin visión, después hay que sacar el ojo para que la infección no continúe, ¿sí? Hace creo que 3, 4 años tuve un paciente, justamente creo que era de Villaú, y él se golpea, se va a consultar en la urgencia ahí del hospital de Villaú, ¿verdad? Y claro, como se golpeó hoy, ponerle así, todavía no había toda esa reacción inflamatoria, no había, en la córnea no había edema, él todavía veía bien, ¿verdad? Pero pasa, y se le dio antibiótico vía oral, creo que se le dio cefalexina o alguna cosa así, se le dio megamilase, se le dio diclofenac, sí, chiche bombón estaba,
tantas cosas se le dio que ese paciente se quedó en su casa tomando eso. Probablemente se le dijo, anda a consultar con el oftalmólogo para ver si está todo bien igual, pero se le dio eso. Él se queda en su casa 3, 4 días tomando eso, ¿verdad? Tomando su cefalexina, tomando su megamilase, tomando su diclofenac, que cuando pasan los 3, 4 días, viene así con el ojo todo hinchado, una celulitis, ya lleno de pus, ¿verdad? Porque tuvo una herida en córnea, ahí entraron los patógenos e infectaron, ¿verdad? Entonces, tal vez hay veces que es mejor ni siquiera darle nada, como para que el paciente realmente se sienta sin tratamiento y vaya realmente a consultar, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta clase es para que ustedes conozcan las patologías, porque si uno no conoce, no hacemos el diagnóstico, no pensamos en eso y no le indicamos nada al paciente, ¿verdad? Entonces, cuando estudien, no se preocupen, no es que va a ser así como los tratamientos de glaucoma agudo que en todos los exámenes pedimos que sepan y que escriban, porque eso sí era algo que ustedes van a poder hacer realmente en el consultorio, en la urgencia, estén en el hospital que estén, ¿verdad? Y si no lo hacían o si no lo hacen, el paciente puede perder su visión luego, ¿verdad? En este caso es muy complejo, ¿sí? Hay que derivarle al paciente sí o sí, porque como les digo, ahí dice para toma de muestra y inicio terapéutica, ¿verdad? Y la toma de muestra es raspar la córnea, se hace con una lámina 15, hay que raspar suficiente material y generalmente no da para hacer si no hacen oftalmo, ¿verdad? Inclusive hay varios oftalmólogos que no tratan úlceras corneales, ¿sí? Hacen lentes, esas cosas más fáciles, pero no tratan úlceras corneales, porque es un paciente complejo. Bueno, otras patologías que pueden dar ojo rojo, doloroso y que disminuye la visión son las uveitis. Así como dice su nombre, ¿verdad? Es la inflamación de la uvea. Y recuerden que uvea está formada por iris, cuerpo ciliar y coroides. Y entonces yo puedo tener en cualquiera de estas estructuras una inflamación, puedo tener las de las tres al mismo tiempo o puedo tener solo de la uvea anterior o solo de la uvea posterior o como les digo, anterior y posterior, ¿verdad? Y puede ser, la etiología puede ser infeccioso o tóxico, ¿verdad? Ahí tenemos que generalmente la uveitis se divide en 3 tipos de uveitis o en 4 luego, según dónde esté la infección. Si es anterior, generalmente es iris o el cuerpo ciliar o los dos. Y cuando es los dos se llama iridociclitis. Si es intermedia, es muy difícil de hacer el diagnóstico porque la pars plana está bien escondida, pero es solo de la pars plana. Y si es posterior, acá en Paraguay hay bastante uveitis posteriores porque se debe a infecciones por toxoplasmosis, ¿sí? Y hay bastante. Y generalmente este ya se acompaña con una disminución bastante de la visión. Si es total, si son todas las partes de la uvea, es iritis, ciclitis y coroiditis, ¿verdad? Las tres estructuras de la uvea abarca, ¿verdad? Vemos ahí uvea anterior, ¿verdad? Iris, cuerpo ciliar, acá ya está pars plana, y que es intermedia pars plana, y después ya viene coroides, que es la parte posterior de la uvea, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas? Fotofobia, le molesta la luz, dolor, disminución de la visión, ¿sí? Vienen acá, disminución de la visión, disminución de la agudeza visual. Siempre disminución de la visión tiene que llamarme la atención y pensar realmente en que es grave, ¿sí? Eh, Hay una pregunta también de esto en el banco de preguntas que tiene que ver que un paciente con ojo rojo y que tiene moscas volantes, por más que tiene fotofobia, dolor y lagrimeo, yo no voy a pensar en conjuntivitis, en ningún tipo de conjuntivitis ni en queratitis, ¿sí? Yo tengo que pensar, moscas volantes son manchas y si hay moscas volantes, tengo que pensar en uveitis, ¿sí? Entonces, es otra pregunta también que está en el banco de preguntas que les puede llegar a salir.
disminución de la visión y moscas volantes. Pensar en este esquema de que algo está afectando mi coroides, ¿verdad? Y yo estoy viendo la sombra de esa inflamación y esas son las moscas volantes, ¿verdad? La etiología más frecuente que tenemos para uveitis, y especialmente uveitis posterior, es la toxoplasmosis ocular, ¿sí? Es el toxoplasma gondii, es la causa más frecuente de uveitis posterior. Generalmente, el paciente tiene, así como vemos acá, dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual, puede tener lagrimeo, no tiene secreción porque no es una conjuntivitis, ¿sí? Una vez que le examinamos, puede tener estas manchas, ¿sí? Estos depósitos en la córnea y puede tener una IgE y una IgM muy positiva, ¿sí? Bien alterada para toxoplasmosis. Solo que es así, que venga la toxoplasmosis, que venga, tipo, que la IgE para toxoplasmosis venga positiva, no es diagnóstica. Si viene IgM positiva, sí, ¿por qué no es diagnóstica? Porque la mayoría de nosotros tenemos IgG positiva, ya tuvimos ya en contacto con ese patógeno, ¿verdad? Y hay veces que yo puedo tener toxoplasmosis gondii en sangre, puede afectar también todo lo que sea sistema nervioso central, ¿verdad? Especialmente en niños, en personas jóvenes, no necesariamente es solo el ojo. Y hay veces que yo tengo eso, tengo por ejemplo positivo la toxoplasmosis en sangre, pero no tengo ninguna lesión en el ojo. Los pacientes que tienen afectación del ojo generalmente son pacientes que dicen que ven menos, ¿verdad? Y tienen dolor del ojo. Es más difícil hacer este diagnóstico en niños, ¿sí? Hay una entidad completamente diferente que es la toxoplasmosis congénita, que son niños que se les transmitió el toxoplasma gondii por la mamá, ¿verdad? En la sangre. Y ahí es más difícil en el sentido que el niño, un recién nacido o un lactante menor, no puede contarnos si le duele o no le duele. Y hay veces que falta el ojo rojo, ¿sí? Que no tienen ojo rojo. Entonces, si más todavía, si ya tuvo, ya se cicatrizó y no estamos más en la parte aguda. Entonces, tener en cuenta eso. Esta es la foto de la toxoplasmosis congénita. Ven una mancha, una cicatriz enorme en mácula. Acá está el nervio óptico y en mácula. Este bebé probablemente, o esta persona, o este niño tuvo probablemente la infección estando en la panza de su mamá, ¿verdad? Durante el embarazo. Ahí ya cicatrizó, se curó todo. La toxoplasmosis realmente es autolimitada, pero deja cicatriz. Y en el caso de esta foto, el paciente no tiene visión central, ve solo la periferia, ¿sí? Sería muy, muy parecido a lo que un paciente con degeneración macular va a ver, ¿verdad? O peor aún, porque solo ve alrededor, no ve en el centro, ¿verdad? Ya no hay más nada por hacer. Entonces la idea es siempre hacer un diagnóstico temprano para tratarme. Vienen acá está la lesión, está blanquecina porque todavía no cicatrizó y acá está la mácula. Entonces la idea es tratar esto para que no crezca y afecte la mácula, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Algunos efectos de la toxoplasmosis, ¿verdad? Que la córnea se quede afectada, que produzca cataratas, que el iris se pegue todo por la inflamación al cristalino, después puedo tener un glaucoma y así, ¿verdad? De nuevo, uveitis, ustedes sospechan, la idea acá de esta clase es que ustedes sospechen, ¿sí? Se sospecha y se deriva. Generalmente, si son niños, sí o sí trabajamos con un infectólogo pediátrico o si son adultos también con un infectólogo, porque son tratamientos largos, de 30 a 40 días. Los niños inclusive tienen que ser tratados, hay algunos protocolos que dicen que tienen que ser tratados un año con los antiparasitarios, ¿verdad? Contra el Toxoplasma gondii. Y es realmente delicado, ¿verdad?
Bueno, entonces el resumen está acá. Hoy vimos conjuntivitis, vimos queratitis o úlceras, vimos las uveitis y glaucoma agudo ustedes ya vieron, ¿verdad? Entonces, conjuntivitis da para tratar, sí, especialmente si es secreción purulenta, ¿verdad? Tipo toxoplasma bacteriana. En el caso que sean neonatos, siempre sospechar que puede ser por gonococo o clamidia y sí, Neisseria gonorrea, que eso va a perforar la córnea de la criatura. Van a sospechar eso. Y vean acá este resumen, ¿verdad? Úlcera, derivar. Uveitis, derivar. Glaucoma, acá dice derivar, pero ustedes ya saben ya que si están lejos, sí o sí iniciar por lo menos ese tratamiento de manitol, timolol, corticoides, estas son, ¿sí? Bueno, esto no hagan caso, eso es de avisos de ellos, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hoy seguramente que les pasé más de 5 o 6 preguntas que van a salir el próximo jueves. Voy a buscar para llamarle la lista. Y esta clase probablemente voy a subir sábado, ¿verdad? O hoy a la mañana voy a ver, dependiendo de mi tiempo, ¿verdad? Socorro, ya estamos 26 de agosto ya, ¿verdad? Estamos 26 de agosto. Rapidísimo. Sí, bueno. Voy a llamar la lista y me van diciendo presentes. Si tienen alguna duda, me escriben en el chat o me preguntan ahí mientras les pongo presente. María Amalia Acosta. Presente. Ok, super. Lucas Alencar. Presente, doutora. Super. Eniel Azuaga. Presente. Débora Barbosa. Presente, profe. Ok. Natalia Vignardi. Presente.